Muy buenas tardes con todos. Esperamos todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la próxima ponencia para el Congreso de Interuniversitario de Medicina Interna 2026, organizado por las diferentes sociedades científicas y nuestra entidad. Hoy tenemos el grato honor de contar con la doctora Karen Aguilar Arocilla, médico internista, que nos va a comentar un poco más sobre este nuevo tópico que es la neumología, bajo el tema denominado neumonía adquirida en la comunidad y nosocomial. Doctora, muy buenas tardes. Le agradecemos mucho la invitación, que pueda participar como tal. Y bueno, le damos el pase. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes. Este es un espacio, hemos hecho stop a todas las actividades. Yo sé que es feriado y yo siempre digo, uno decide invertir su tiempo. Pueden estar ustedes en la playa en estos momentos o de repente de paseo, pero han decidido participar de un momento académico. El tiempo es tan importante en nuestra vida que siempre decimos, ¿no? El tiempo que nos queda es estar con la familia, es lindo, perfecto, pero también podemos estar con los amigos, podemos estar estudiando, y en esos momentos vamos a aprovechar y optimizar esa hora que ustedes están dedicando en prestar atención. ¿Sabían que muchas preguntas del ENAM, del STEP 1, 2, vienen de neumonías? Entonces, vamos a continuar hablando de la tabla de contenidos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hacer un pequeño Kahoot. Quiero saber qué tanto saben. Pero con honestidad, si no lo saben, ok. Lo importante es que salgan con los conocimientos que en esta hora vamos a impartir. Neumonía adquirida en la comunidad. Hablaremos de las neumonías intrahospitalarias y dentro de esta cataloga la neumonía asociada al ventilador. Hablaremos también de la prevención, ya que las infecciones intrahospitalarias, ¿culpa de quién es? El principal agente somos nosotros, el personal de salud. No es que el personal de limpieza no limpió bien la camilla, o de repente es culpa de la enfermera, que seguramente, no, somos nosotros mismos que con nuestras manos evaluamos un paciente que tiene una infección, por ejemplo, una neumonía asociada al ventilador, y luego sin hacer adecuadamente nuestras manos, pasamos al otro paciente y ya lo estamos contaminando. Si nosotros queremos saber qué conocimiento trae, los voy a invitar a participar a cada uno de ustedes al Kahoot. Vayan ingresando entonces, sí, de tu celular, ahí vas a colocar Kahoot para poder, voy a dejar de compartir esto aquí y vamos por acá. Entonces vayan ingresando, por favor. En unos momentos va a salir el numerito para que ustedes ingresen y vamos a empezar de una manera muy lúdica a compartir conocimiento y sobre todo saber qué conocimiento estás trayendo el día de hoy para esta sesión. Está un poco lento. Bien. Ok. Vamos a empezar entonces, jóvenes. Vamos a empezar. ¿Todos están listos? Ok. Ya ingresaron, ¿verdad? Ahorita nos van a cargar el PIN. Listo, ahí tienen el PIN, jóvenes. 7629-418. 762-9418. Vayan, ingresen, para poder empezar. Muy bien, George. Vamos, Grecia, Pepe. Vamos, adelante. Sigan. Mel, Víctor. Vamos, chicos. Vamos. Muy bien, Kissy, Jos, Machitas, Pro, Cassandra. ¿Alguien más, sí? Vamos. Para empezar. Muy bien, Fabián. Listo, empezamos entonces, jóvenes, atentos, ¿eh? Muy bien, por ahí están. Muy bien, sí, Samar. Vamos, chicos. Cuento 5 segundos y empezamos. 5, 4, 3,
2, 1 y arrancamos. Streptococcus pneumoniae. Vamos a la siguiente. Ajá, el marcador. Fabián va adelante. Vamos, siguiente. ¿Cuándo se define una neumonía intrahospitalaria? Muy bien, después de las 48 horas del ingreso hospitalario. Y el marcador, Mar está a la cabeza. Vamos, continuamos. Tercera pregunta. ¿Cuál no pertenece al CURP 65? ¿Cuál no pertenece al CURP 65? Ajá, no pertenece a la saturación, correcto. Esa saturación no forma parte de los criterios de CURP 65. Y vamos a ver. El tercer lugar es para Jos Capillo. Muy bien, muy bien. Segundo lugar para Mel y primer lugar para Fabián. Bravo, muy bien, chicos, buen trabajo, muy bien. Y a todos que han participado realmente, los felicito. Muy bien, jóvenes. Habiendo luego de haber desarrollado este Kahoot, vamos a regresar entonces a nuestra ponencia, ¿sí? Ya tengo un panorama de cómo estamos nosotros empezando, qué conocimientos están trayendo de neumonías. Sabemos que la neumonía es una infección aguda del parénquima pulmonar. ¿Y qué cosa es lo que va a originar? Va a originar infiltrados. Estos infiltrados lo podemos ver en una radiografía, tomografía, resonancia, por supuesto. Pero siempre recordemos que cuando solicitamos exámenes complementarios debemos ir desde lo más básico. De repente te toca hacer tu serum, no sé, en Churnivilcas. Si hay radiografía, excelente, ¿no? Pero siempre pide primero tu radiografía y luego tu tomografía y resonancia. No porque estás en una clínica de frente vas a lanzarte y vas a pedir una tomografía o resonancia. Con respecto a la clasificación, tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria, la asociada al ventilador mecánico, que forma parte realmente de la intrahospitalaria, y el concepto de la neumonía asociado a los cuidados sanitarios ya está cayendo en desuso. Ya no se recomienda este término. Hablemos de NAC, la neumonía adquirida de la comunidad, ¿verdad? Tenemos que reconocer los signos y síntomas y también esos factores de riesgo. Es importante que en la definición es una neumonía que si el paciente está en un hospital, ¿no?, haciéndose sus exámenes, tiene que haber pasado, y ojo, es la neumonía que tiene que estar fuera del hospital, porque si el paciente ya estuvo en el hospital y ha pasado luego 48 horas, ya no es una NAC. ¿Correcto? No, pero yo me quedé en el hospital porque yo fui por una infección urinaria, luego me dijeron que tenía una neumonía, pero yo fui por la infección urinaria, entonces es una NAC. Pero si ya pasaron los 2 días, las 48 horas, ya inclusive se vuelve intrahospitalaria. Así que mucho cuidado con los términos. Factores de riesgo, que un paciente tenga más de 65 años, que sea fumador, antecedente de ingesta de alcohol,
que tenga EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si el paciente es diabético, historia de ICC, enfermedad renal crónica o es un paciente inmunosuprimido. Y hablamos de inmunosuprimido en paciente, por ejemplo, que es un paciente reumatológico que utilice corticoides de larga data o infección por HIV, o quizás es un paciente con una neoplasia y está recibiendo quimioterapia. Con respecto a la etiología, tenemos gérmenes que son típicos, hay otros que mencionamos como atípicos. En ese color rosadito que les he colocado, han sido preguntas de NAM o del STEP 1. Por ejemplo, eso que está remarcado junto a Streptococcus pneumoniae y la toxina neumolicina ha sido pregunta de STEP 1. Decía, voy a parafrasear la pregunta que hacía, ¿no? ¿Cómo se llama la toxina que el Streptococcus pneumoniae libera y va a lesionar el epitelio respiratorio? Y era la respuesta, la neumolicina, ¿sí? De neumonía jóvenes siempre viene, por ahí se filtran preguntas. Existen otros típicos, por supuesto, por ejemplo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, estafilococo dorado, anaerobios, pero de ellos el que es más común es el Streptococcus pneumoniae, que inclusive va a dar las famosas neumonías lobares. Pero también hay otros gérmenes que son atípicos, ¿no? Por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, siempre que hablo de micoplasma, a la cabeza piensan que es un hongo. Y por si acaso, no es un hongo el micoplasma, no, pero dice mico, no es un hongo, ¿ya? Y algo característico en las neumonías que son originadas por micoplasma es la disociación clínico-radiológica. El paciente está aparentemente, no luce tan mal, es un poco disneico, sensación de alza térmica, subfebril. Le pedimos una radiografía de tórax y vemos un infiltrado bilateral. Entonces uno dice, wow, parece que la radiografía fuera de otro paciente. Clínicamente no concuerda. Eso llamamos disociación clínico-radiológica y lo vemos en los pacientes con infección de micoplasma. También hay asociación de micoplasma paciente joven que hace anemia hemolítica y con su neumonía. Está asociado más a Mycoplasma pneumoniae. Y el tratamiento de elección para esta es la acitromicina. Miren, solamente en menos de un minuto te estoy diciendo 3 preguntas que han sido de ENAM. 3 preguntas de ENAM. La disociación clínico-radiológica, que está más asociado a anemia hemolítica, y el tratamiento de elección para micoplasma es la acitromicina. ¿Que hay otros gérmenes atípicos? Sí, por ejemplo, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumófila, y la legionela, por ejemplo, está asociada más a hiponatremia. Profesora, ¿y eso me pueden preguntar? Sí, ha sido ya pregunta anteriormente. ¿Cuál es el germen? Te ponen un caso clínico y te dicen un varón de 56 años que se le saca un análisis de gases arteriales, que estaba con un PO2, por ejemplo, de 55. En tu cabeza dices, está en insuficiencia respiratoria porque tiene un PO2 menos de 60. Y cursa con hiponatremia sostenida. Ok, hiponatremia. Y por cierto, no te olvides, el rango del sodio normal es de 135 a 145. Menos de 135 estás en hiponatremia, frente a un cuadro de hiponatremia. Y Legionella es uno de los gérmenes que están asociados a neumonías más hiponatremia. Una perlita que no te debes olvidar. Y con respecto a los virus, ¿no? Los virus puede ser influenza, el coronavirus en la época de pandemia, ¿no? Hacían neumonía, sí, pero era una neumonía viral, sí, pero también se podía complicar con una neumonía bacteriana. No te olvides la tríada clásica, fiebre, tos, disnea, que eso ya lo sabemos, que siempre tienes que tener en memoria, ok, estos son los signos, tengo que pedir siempre un análisis de gases arteriales. Paciente que viene con dificultad respiratoria, ponle el oxímetro, pero si tienes acceso a AGA, pídele su AGA, sus gases arteriales, su radiografía y su hemograma, porque quizás la infección no solamente está consignada a nivel del pulmón, sino de repente ya estamos frente a una sepsis foco respiratorio. Otros, la expectoración. Doctor, estoy que boto flema de color amarillo o verdoso. Puede ser una neumonía también que está complicada con un derrame pleural y va a tener el dolor pleurítico. ¿Cuál es el dolor pleurítico? Toma aire
Oye, siento un hincón, dolor tipo hincada, ese es el dolor pleurítico. Puede haber taquipnia, el paciente respira con más frecuencia y más rapidez. Va a haber hipoxemia y esto lo vamos a corroborar ¿con qué? Con el análisis de gases arteriales. Y puede haber hipotensión, claro, hemos dicho de que una neumonía se puede complicar. Una neumonía puede ser inclusive una sepsis. Recordando que la sepsis es el SIRS, respuesta inflamatoria sistémica, más un foco de infección. Hallazgos semiológicos. A la inspección tú vas a ver que el paciente está taquipneico, inclusive hace uso de la musculatura accesoria, supraclavicular, intercostal, inclusive el aleteo nasal. Y eso lo vemos muchas veces en los pequeños, en los niños, ¿verdad? La respiración tóraco-abdominal, ese balanceo. A la palpación vamos a ver que el frémito vocal está aumentado. Al momento que nosotros percutimos, hay matidez. Y algo importante es la auscultación. Sabemos los crépitos, ¿no? Ese sonido que si nosotros agarramos la punta de nuestro cabello, y les invito, vamos, cada uno de ustedes va a agarrar su cabello, ¿sí? Su cabello, y lo va a friccionar junto a tu oreja, ¿sí? Eso. Ese es el sonido típico de un crépito. Es como que cuando tú estás en tu casa, por ejemplo, ¿no? Y mamá, me voy a ir al concierto. Ah, ya, pero tu examen ya lo dices, tu ECOE ya lo dices. No, no, va a ser todavía el fin de semana. No, hijo, no puedes salir, dedícate a estudiar. Y tú llegas a tu cuarto con cólera, molesto, agarras una bolsa de celofán. Ese sonido es típico de los crépitos, no te olvides, crépito. Y el crépito es al final de la inspiración. Importante dato, al final de la inspiración es el crépito. Y estas preguntas siempre te la van a hacer. De repente cuando estás en los primeros años o cuando ya estás al final también. Por ejemplo, yo siempre digo, en el asma bronquial, ¿cuál es el sonido que vas a escuchar? ¿Cuál es el sonido, jóvenes? A ver, quiero que participen, me gusta que sea, muy bien, por ahí Karen me dice sibilantes, excelente, tocaya, sibilantes, ¿sí? Y los sibilantes se escuchan al final de la inspiración, al final de la expiración, al inicio. ¿En qué momento se escuchan los sibilantes? Vamos, escriban. Quiero verlos que escriban, a ver qué opinan. ¿Será a la inspiración o a la expiración? La primera pregunta. En el paciente asmático, ojo, en el paciente asmático que está con su crisis de asma, ¿ese sibilante será la inspiración o a la expiración? Por ahí Maisha me dice a la expiración. ¿Qué más? A ver, ¿quién dice otra cosa? ¿Todos están de acuerdo con Maisha? ¿Sí? ¿No? Se han dormido. Efectivamente, es al final de la expiración. De acuerdo. Karen también dice que está de acuerdo con Maisha. Correcto. En el asma bronquial, acuérdate, es al final de la expiración. En cambio, los crépitos que tú vas a escuchar en la neumonía es al final de la inspiración. Dato importante, no te olvides. En las neumonías vas a escuchar la egofonía, el famoso sonido o bala, ¿no? El que es el sonido que emite la cabra. Tú le dices al paciente, diga deberías escuchar así, pero no, vas a escuchar como si fuera una cabra, por eso le llaman, ¿no? Egofonía. El soplo tubárico también lo vas a escuchar, ¿no? Como un sonido de profundidad al momento que el paciente va a respirar a la auscultación. Y los crépitos que ya hemos mencionado. Esos son los hallazgos semiológicos. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Digo, sí, es una neumonía. Tiene que haber cuadro clínico, tiene que haber tos, disnea, fiebre, ¿no? Y la imagen compatible. Entonces, profesora, ¿yo tengo que pedir una radiografía? Sí, tienes que pedir la radiografía. Pero estoy en la clínica, mejor le pido una resonancia. ¿Qué le parece? No, porque en tu examen, en tu edad te pueden preguntar, tú tienes que decir imagen, primero la radiografía. También voy a pedir un hemograma completo porque hemos mencionado que de repente el paciente ya no está en una simple neumonía, de repente está con una sepsis. Y para hablar de sepsis, estamos hablando ya de un criterio de severidad, estamos hablando que los leucocitos han superado los más de 12,000 o está en menos de 4,000. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación o de infección, chicos. Escriban, vamos. El PCR, la proteína C reactiva, ¿es un marcador de inflamación o de infección o de ambos?
Por ahí dice inflamación, inflamación. Maisha y Karen. ¿Quién más? ¿Quién más? No han despertado todavía. Están con la marea alcalina. Inflamación. Les comento que la proteína C reactiva es un marcador de inflamación y de infección. Entonces, no es tan específico como la proca. Procalcitonina sí me dice, oye, esta es infección bacteriana. Me ayuda más. Pero forma parte inclusive de un paciente que tiene artritis reumatoide, por ejemplo, y está en su fase aguda, va a tener un PCR elevado, además de una velocidad de sedimentación, que son marcadores de inflamación. La saturación de oxígeno. Le pongo el oxímetro de preferencia en el dedo medio. Profesora, pero está con sus uñas acrílicas. No, pues. Siempre hay que buscar en este, pero y si no hay, ¿cómo le puedo quitar? En la oreja. Que en la oreja también, sí, hasta en el dedo del pie puedes colocar, ¿sí? Y en base a ello, tú también debes pedir un análisis de gases arteriales. Si estás en tu ECOE, por ejemplo, y te toca un tema de insuficiencia respiratoria, tú tienes entonces que decirle, ok, le voy a pedir de sus funciones vitales, su saturación de oxígeno, y pediré un análisis de gases arteriales, pediré una radiografía. Porque muchas veces en los ECOEs vienen no solamente una enfermedad, te viene tu caso clínico y asociado a una complicación, ¿sí? Y esta es la radiografía. Acuérdate que siempre tienes que aprender a leer las radiografías. No estamos ahorita en un curso de radiografía, de radiología, pero, por ejemplo, esto es una neumonía lobar y el germen típico es el Streptococcus pneumoniae. Ah, el que era más frecuente. Sí, ese. El Streptococcus pneumoniae se caracteriza por hacer consolidaciones lobares. En cambio, ya hemos mencionado a Mycoplasma pneumoniae, que es atípico, el clásico atípico, ¿sí? Y origina los infiltrados intersticiales bilaterales, ¿ya? Y lo pongo en rosadito porque ya fue pregunta, ha sido pregunta de NAM, chicos, ¿ya? Les estoy trayendo las perlitas. Hablemos de NAC. La neumonía adquirida en la comunidad, ya saben, es aquella que da cualquier persona, ¿sí? Y acá tenemos que, para el manejo, tener presente lo siguiente. Llega, por ejemplo, a la emergencia o estás tú en consultorio, llega el paciente con tos, disnea, fiebre, le pides su radiografía, es una neumonía lobar, con tu cabeza y dice, es un estreptococo neumonía, es el más frecuente, estuve en la sesión con la doctora Aguilar. La pregunta es, ¿le pides un cultivo? O de frente le inicias antibiótico. ¿Qué haces? La guía me dice, no necesitas pedirle cultivo ni gram, tranquilo, te dice, ¿no? Y el tratamiento puede ser 5 días. Pero tú tienes que ver si es un paciente con comorbilidades o sin comorbilidades. Si no tiene comorbilidades el paciente, no tiene factores de riesgo para resistencias, tranquilo, le podemos dejar. De estos fármacos que nos habla la guía, lo que aquí en Perulandia damos, ¿qué cosa es? Acitromicina y claritromicina. La guía nos dice 500 miligramos el primer día y los siguientes 2 días le das 250 miligramos. Pero acá, ¿qué hacemos? Nosotros le dejamos acitromicina de 500 miligramos 3 días y hasta 5 días, no más. O usamos claritromicina también de 500 miligramos, una tableta mañana y noche. Cuidado con claritromicina, porque puede ser gastrolesivo. Siempre, toda medicación, señora, ¿usted tiene antecedente de gastritis? Sí, te dirá o no. Ok, le dejaré un protector gástrico, le indicaré siempre los antibióticos luego de su comida, nunca con el estómago vacío. Y eso le tienes que explicar al paciente. Si el paciente tiene comorbilidades, ojo, tiene comorbilidades, puede utilizar levofloxacino. Levofloxacino es una muy buena combinación, una buena alternativa, esta fluoroquinolona. Sin embargo, siempre se recomienda ser muy cuidadosos y cautelosos con el uso. ¿Por qué? Porque el levofloxacino se utiliza en el tratamiento también de tuberculosis en pacientes que son resistentes. La terapia combinada, según la guía, también se podría fusionar, pero en la práctica lo utilizamos muy poco, esas combinaciones para neumonía adquirida en la comunidad. Ya saben, si no tiene comorbilidades, acitromicina o claritromicina. Y si tiene comorbilidades, levofloxacino de 750 miligramos cada 24 horas. Con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad, hay situaciones en las que sí
recomendamos solicitar cultivos, sobre todo si hay riesgo o o aislamos un germen que sea MRSA o que tenga Pseudomonas. Y estas son situaciones específicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a ponernos en el escenario que va un paciente por emergencia por una neumonía, ¿sí? Una neumonía. Y antes de las 48 horas empieza con tos y con flema, con expectoración amarillo verdosa. La pregunta ¿es una neumonía intrahospitalaria o es una neumonía adquirida en la comunidad? ¿Qué opinan? Escriban, por favor, escriban ante esa situación. ¿Qué opinan ustedes? Escriban. Una paciente que va por una infección urinaria va a la emergencia y antes de las 48 horas, estando en el hospital en observación, la fiebre se eleva, empieza con tos, con expectoración verdosa y en la radiografía hay una neumonía lobar. ¿Será una neumonía intrahospitalaria o será adquirida en la comunidad? ¿Qué opinan? Correcto, muy bien. Karen nos dice es una NAC tardía. Correcto, ¿qué más? Maisha me dice es una NAC. Abigail también dice que es una NAC. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que si es el corte es 48 horas y vamos a ver más adelante, ¿no? Porque si es de 48 horas, ¿no? Que ha estado hospitalizado, ese es el corte, luego hablaremos de las neumonías intrahospitalarias, ¿sí? Entonces, esta persona, hay que tener cuidado, es una NAC, pero puede haber riesgo de que haya otros gérmenes asociados. Si hablamos de una neumonía, aquí está, una NAC que yo diga, oye, esta neumonía es adquirida en la comunidad, pero luce mal el paciente. Parece que tiene que ir a la UCI, está con una dificultad, le saco un análisis de gases arteriales y le encuentro un PAFI en 100. Está muy mal el paciente. Oye, este paciente está para ventilador. Entonces ese paciente debe pasar a UCI. Y vamos a hablar de los criterios, porque si el paciente está con una neumonía severa, el estándar del tratamiento no puede ser darle acitromicina, no. Ya ese paciente va a ser, en este caso, hospitalizado, ¿no? Si hablamos de una hospitalización, por ejemplo, ¿sí? Tratamiento hospitalario, la situación cambia. Lo que nosotros recomendamos, ¿no? Y la guía nos dice es, podemos fusionar. Por ejemplo, dejo ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 24 horas y lo voy a asociar a una acitromicina o claritromicina. Eso es para manejo de neumonía adquirida en la comunidad, que voy a hacer el manejo hospitalario, porque tiene criterios. Y ahora vamos a hablar más adelante del CUR 65, por ejemplo. Decir, oye, sí, el paciente cumple criterios para que no se vaya a su casa, sino se quede, que lo voy a hospitalizar para darle tratamiento. Ya saben, ceftriaxona más acitromicina o ceftriaxona con claritromicina, es lo que es más usado. Si yo tengo el riesgo de que es un meticilino resistente, es un estafilococo MRSA, le tengo que dar el tratamiento de elección. Vancomicina, señores. Ha sido pregunta anteriormente de NAM. Otra perla. Cáptala, captúrala como si fuera un Pokémon. Captúrala. No la dejes ir. Vancomicina, el tratamiento de elección para estafilococo áureo, en este caso estamos hablando de MRSA, ¿no? Eso es resistente. Y también puede ser sensible a linezolid. Si tú estás sospechando que el paciente es una pseudomona, ¿no? Le tengo que dejar piperacilina tazobactam. O una cefalosporina que cubra pseudomona. ¿Cuáles son esas cefalosporinas? Ceftazidima, cefepime, esos fármacos entonces son cefalosporinas antipseudomonas. Si el paciente va a UCI, la situación cambia, porque acá nosotros utilizamos sí o sí terapia combinada. Y al igual que tenemos que ver, el tratamiento por lo menos van a ser 7 días. Y acá sí, tienes que pedirle GRAM, tienes que pedirle cultivo, ¿ya? Se recomienda, sí se recomienda, señores. Y el tratamiento que vas a hacer, acá sí tienes que fusionar. Tienes que fusionar el tratamiento antibiótico y acuérdate que dependiendo de las resistencias, utilizarás vancomicina o piperacilina tazobactam.
Ahora, profesora, ¿y yo cómo voy a saber si estoy en la emergencia, estoy de guardia? Le digo, váyase a su casa, o le digo, lo voy a hospitalizar. De repente hospitalizo y no tiene criterios, el jefe de guardia me va a maldecir, doctora, yo como interno, tranquilo, para eso estás aquí, para aprender. Si con esos scores tú vas a decirle, vas a presentar el caso a tu paciente, y aquellos que están haciendo externado, importante, tienen que ir entrenándose a presentar un paciente, ustedes que están en rotación hospitalaria, o de repente que son alumnos que están haciendo simulación, tienen que estar atentos a ello, saber presentar a tu paciente y poder decidir. Por ejemplo, CUR 65 y PSI me ayuda a decir, oye, ¿manejo ambulatorio o manejo hospitalario? De ellos, el más fácil es el CUR 65. Los criterios ATS e IPSA es para ver si el paciente va a pasar a UCI. CUR 65. Vamos a introducir este conocimiento que es tan importante y no te debes olvidar, porque siempre te va a venir por ahí en una pregunta de CUR 65. Son las iniciales, jóvenes. C de confusión, trastorno del sensorio, el abuelito, la abuelita, el tío, el hermano amaneció hablando sonceras. Oye, está desorientado, no me reconoce, está que duerme muchas horas, ¿no? Por ahí hay una pregunta, a ver, voy a ver, por acá. Jeffrey. Uy, se fue tu pregunta. Correcto, sí, sí, Jeffrey. Bien. Entonces, nosotros estamos hablando de los integrantes del curso 65. C de confusión, que es el trastorno del sensorio, correcto. U de la urea. Y hay que ver también las unidades, ¿ya? Las unidades. Por ejemplo, sabemos que la urea es hasta 40. Más de 40 hay daño renal. Si yo tengo el boom es la mitad de la urea, joven. Ah, entonces si yo tengo urea boom más de 20, le doy un punto, sí. Quiere decir que estamos mal del tema renal. Si tú tienes una urea mayor de 40, está mal, sí, y te da el puntaje. ¿Ya? En cristiano, si a ti en el examen te viene el valor, te ponen como urea, es más de 40. Si te ponen como boom, es más de 20. ¿Ya? Y ahí te va a dar puntaje, ¿sí? Un punto. Si la frecuencia respiratoria es más de 30, te va a dar otro punto. La presión, dato importante. Hay quienes dicen, ay, a menos de 90 sobre 60 es un punto para el curso. No, 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 no. Apréndetelo bien. Sistólica menor de 90 o la diastólica menor o igual de 60. Te da un punto. Ah, o sea, si me dan un caso clínico y me dicen que la presión es 90 con 60, ¿me va a dar un punto? Sí, porque te estoy diciendo que la diastólica, si es menor o igual de 60, te va a dar puntaje. Y el 65, que es la edad, mayor o igual de 65. ¿Cuánto es lo máximo que puedes obtener de CUR? 5 puntitos, ¿sí? Si tu suma es de 0 a 1, tranquilo, bajo riesgo, puede ir a su casa y ser feliz. Si tienes 2, tienes que evaluar. Si, por ejemplo, tiene familiar médico, la hija es enfermera, tiene toda la familia que le asiste, cuidadora, puedes plantear el tratamiento ambulatorio. Pero si tiene 3, algo más, hospitalízalo. Y el 2 también, puede decir, no, o sea, el paciente vive solo, la familia no sabe nada de medicina, no lo van a poder ayudar, hospitalízalo, no lo arriesgues al paciente. El PSI. El PSI, este sistema de puntuación, también me ayuda a determinar, me va a dar los riesgos, clase de riesgo, del 1 al 5, de acuerdo al puntaje que vayamos a ir obteniendo. Tenemos la edad, si hay enfermedad coexistente, el examen físico y exámenes de laboratorio y radiografía. Ay, profesora, pero son más criterios. Sí, es un poquito más denso, ¿no? Te va a dar un valor también en el cual tú vas a ver si es manejo ambulatorio o es hospitalario o es ambulatorio, pero sí vas a necesitar más recursos. Imagínate que estás en un lugar y no tienes para sacarle, por ejemplo, no tienes tiras para su hemoglucotest, no tienes radiografía,
pero pues uno aquí le dicen, pero de repente yo lo ausculto, doctora, y si le escucho una matidez en las bases puede ser, pero también no es lo único, ¿no? Hay las otras cosas sí los puedes sacar, ¿no? Le tomas su presión, su temperatura, su frecuencia respiratoria, cardíaca, ves el estado mental del paciente y tienes que tener la historia del paciente, ¿no? Si tiene un paciente ICC, si tiene falla renal, algún cáncer de fondo, si es varón o mujer, si viene de asilo, y todo esto te va a sumar y tú vas a poder clasificar. Si el paciente tiene 71 puntos o más, ese paciente se queda hospitalizado. Profesora, ¿y qué hay con el ATS, el ITSA? Esto es para saber si el paciente va a ir a UCI o no. Tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. Los criterios mayores me basta un solo criterio mayor o 3 criterios menores. ¿Para qué? Para decir este paciente se va a ir a la UCI. Criterio mayor, que el paciente esté en shock séptico, obviamente, si está en un shock séptico, ¿qué voy a necesitar? Noradrenalina, necesito dar un vasoactivo, un vasopresor, o el paciente por el PAFI ya necesita ventilador mecánico, inmediatamente es severo y pasa a UCI. Tenemos criterios menores como la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, un PAFI menor o igual a 250, que sea una neumonía con infiltrados multilobares, que haya trastorno del sensorio, que el boom sea más de 20, que haya leucopenia, ¿no? O sea, leucocitos o menos de 4.000, ¿no? Que haya trombocitopenia menos de 100.000, que haya hipotermia menos de 36 o hipotensión que requiera fluidos. Entonces, tenemos esos criterios que no debemos olvidar, pero ahora sí, vamos a practicar con el CUR 65. Pero bien, vamos a hacer que participen, pues, ¿no? Vamos a ver. A ver. ¿Un voluntario o voluntaria tienen acceso a levantar el audio, a prender su audio? Esa es la pregunta que me hago. Escríbame. ¿Sí? Muy bien. Karen, gracias por ser voluntaria. Muy bien. Karen, ¿crees que nos puedas leer el caso? Okay. Paciente varón de 78 años, centro de emergencia traído por familiares debido a que no se ubica en el tiempo ni lugar. Ha presentado ligera tos en la última semana, no fiebre. Y bueno, sus funciones vitales son la presión arterial 100/80, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 16, saturación 95, exámenes auxiliares, leucocitos 12.000, hemoglobina 13.4 y PUM 18. Bueno, Puntuación. ¿Y dónde será tratado? Vamos, Karen. Comenzamos. Tu curso 65. Ya, primero tiene confusión, entonces, o sea, porque no se ubica en tiempo y espacio, entonces tiene un puntito. Muy bien, un punto. Bueno, boom, tiene 18, creo que lo máximo es 40, ¿no? O era URI. La urea más de 40 o el boom más de 20. Más de 20. Entonces, ya. Ahora sí. De ahí tenemos que su saturación, a ver, bueno, perdón, su presión arterial está normal, se podría decir, no está hipotenso. Entonces solo tiene un puntito, creo yo. Y tiene 78 años, sí, un puntito más. Entonces, ¿cuál marcarías, Karen? Hay que hospitalizarlo y que esté en observación, creo yo. ¿Cuál clave marcarías? La D. La D, muy bien, vamos a ver si es cierto, Karen. Muy bien, 2, hospitalizar. Jóvenes, lo que ha hecho vuestra compañera es correcto, pero tratemos de mantener el orden y no olvidarnos. C, trastorno de sensorio, C, U de la urea, R, frecuencia respiratoria, y hay que verlo, a ver si me dicen o no me dicen, ¿no? La presión, ¿no? Entonces, y la edad, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir uno por uno, ¿no? Perfecto.
Efectivamente, este paciente tenía trastorno del sensorio, la urea no me daba puntaje porque tenía 18, la frecuencia respiratoria por ahí no nos habían mencionado, ¿sí? Y la presión, ¿no? La presión vemos, ok, 180 está normal, y la edad. Entonces, este paciente tiene 2 puntos. Muy bien, buen trabajo. Entonces, ya hemos realizado el ejercicio con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad. Buen trabajo. Vamos a pasar ahora a las neumonías intrahospitalarias. Hablar de neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Vamos a ver. Es aquella neumonía que no se encuentra en incubación al momento que el paciente ha ingresado al hospital. Como les dije, ¿no? El paciente va por infección urinaria y a las 30 horas empieza a toser con expectoración y dice, oye, ¿qué pasó? No, acá en el hospital me he infectado. Mentira, no, porque ha sido menos de 48 horas tu síntoma. Pero si el paciente, estando hospitalizado, ¿no? Y ocurre 48 horas o más, ¿no? Luego de que ha ingresado, ya calza a ser una intrahospitalaria. Y hay factores de riesgo, ¿no? Que el paciente sea adulto mayor, que haya usado antibióticos previamente, que tenga enfermedades pulmonares crónicas, ¿qué les digo? EPID, EPOC, que haya tenido algún procedimiento invasivo, operación, que le han puesto un catéter venoso central, o ha sido hospitalizado, o sea, con una hospitalización prolongada. Entonces, en algunas literaturas lo coloca, por ejemplo, en neumonía asociada al ventilador, ojo, en NAF, que forman parte, un subtipo de la neumonía intrahospitalaria. Y es comprensible esa clasificación, es válida, ¿no? Pero recuerda que para hablar de neumonía asociada al ventilador, el paciente tiene que haber estado en ventilador al menos 48 horas. O sea, un paciente puede estar allí, pero de repente, para decir neumonía asociada al ventilador, es distinto. Es porque ha habido poca higiene oral, de repente, o la aspiración de secreciones, se ha colonizado, tiene reflujo. Y siempre en este escenario, yo recuerdo mucho la época de la pandemia, la UCI COVID, ¿no? El lugar donde yo laboro, jóvenes, es el lugar, la estructura fue allí donde funcionó la UCI COVID. Entonces, recuerdo que yo formaba parte en ese entonces del Comité de Infecciones Intrahospitalarias y hacía el reporte. Entraba y tenía que ver si era o no era una neumonía asociada al ventilador para hacer el reporte. Y hubo una gran tasa, hubo muchos pacientes que murieron obviamente por el COVID y muchas veces por las complicaciones de la neumonía asociada al ventilador. Entonces, el tema es bastante delicado porque estamos viviendo épocas de resistencias bacterianas. Para hablar de una neumonía intrahospitalaria y una NAF, tiene que haber criterios clínicos. Fiebre, o tiene fiebre o de repente hipotermia, mayor de 38 o menos de 36. Los leucocitos, más de 12.000 o menos de 4.000. Secreciones respiratorias purulentas y tiene que haber un infiltrado nuevo o progresivo en la radiografía de tórax. Y eso es fácil, porque, por ejemplo, pacientes que han sido operados, y eso es clásico, se operan de lo que sea. Interconsulta de cirugía a medicina interna. Se sugiere evaluación, dice, ¿no? Se sugiere evaluación y pase a su servicio porque ha hecho una neumonía. Entonces uno dice, ok, lo vamos a ver y el paciente ha estado, por ejemplo, ha sido operado del apéndice, pero se complicó, hizo peritonitis y está varios días en el hospital y empieza con dificultad respiratoria. Entonces, le pedimos una radiografía y uno dice, ¿y ahora con qué radiografía le voy a comparar? Fácil, porque el paciente tiene una previa cuando le han hecho su riesgo quirúrgico. Ahí le han pedido una radiografía y tú puedes comparar. Y en estos casos sí debes hacer un cultivo, a diferencia de las NAC. La NAC no necesitabas tú realizar un estudio de cultivo de secreción, pero en estos casos sí tienes que hacerlo, ¿bien? Puede ser un cultivo, un lavado bronquialveolar, que no es de rutina porque se evitan los procedimientos invasivos y sí el hemocultivo. Entonces, en limpio, pídele un cultivo de esputo a ese paciente. O si es un paciente que está postrado, del líquido y la secreción que le vas a aspirar es una buena opción.
Y evita hacer procedimientos invasivos. Doctora, pero es más fácil, el paciente está en contracción del sensorio, le voy a hacer una broncofibroscopía y de ahí voy a sacar. No, no se recomienda, ¿ya? Y no te olvides que para hacer una neumonía asociada al ventilador, el requisito es que haya estado en ventilación mecánica 48 horas previas al inicio del cuadro. El tratamiento. Si hablamos de tratamiento, tenemos que ver el perfil microbiano. Eso es lo que llamamos el mapa microbiológico en una institución. Quiere decir que los gérmenes que afectan, por ejemplo, en el servicio de hospitalización de medicina interna del Hospital Octavio Mongrut, es distinto a los gérmenes que están en la sala de medicina interna del Hospital Loaiza. Es distinto. Son otros gérmenes. Y eso el departamento de patología lo emite cada cierto tiempo. Este es el perfil, el mapa microbiológico. Ante estos gérmenes son los que tú tienes que pensar. Las bacterias generalmente son los mostritos. Son gérmenes resistentes, ¿no? Pueden ser bacilos gram negativos que son frecuentes y se incluye la pseudomonas aeruginosa, también el estafilococo áureo, sobre todo bajo la modalidad de resistencia MARS. ¿Es importante los cultivos de secreciones? Sí. Y se tiene que cultivar antes de dar el antibiótico. Pero si ya estaba con antibiótico, igual le pide su cultivo, ¿sí? Cuando llega el resultado del cultivo, tú tienes la opción de desescalonar. Por ejemplo, tú le iniciaste piperacilina, tazobactam, porque tú estás pensando en pseudomonas, llega y es sensible, y tú puedes desescalonar, dejar otro antibiótico. Entonces, sí puedes hacerlo, pero espera a que llegue tu informe formal. Estos son los factores de riesgo para patógenos MDR. ¿Cuáles son? Sobre todo en factores de riesgo para neumonía asociada al ventilador, que ya son resistentes, que se haya usado antibióticos en los últimos 90 días, que el paciente esté en shock séptico, con distrés respiratorio, que tenga más de 5 días hospitalizados previos a la neumonía asociada al ventilador, pacientes que han, los trasplantados también. Los factores de riesgo para la neumonía MDR, ¿sí?, intrahospitalaria, es el uso previo de los antibióticos en los últimos 90 días. Asimismo, los factores de riesgo para tener infecciones MARSA y por pseudomonas. Tener siempre en mente el manejo de MARSA y de pseudomonas. Si existen factores de riesgo para bacterias MDR, esto tú ya lo pensaste, lo tienes, entonces en base a ello vas a direccionar tu antibiótico. Si yo pienso que es un MARSA, le daré vancomicina o linezolid. Si yo estoy pensando que tiene gran riesgo para ser pseudomona, dale pipetazo, piperacilina tazobactam, o las cefalosporinas antiseudomonas, cefepime, ceftazidima, que es lo que más utilizamos. Profesora, ¿y le podemos dejar de repente un carbapenem? Por supuesto, meropenem, imipenem, ertapenem. Y ojo, el tratamiento en infecciones intrahospitalarias, la guía me dice que es de 7 días, 7 días. Bueno, desde acá es la fuente donde hemos sacado, en este caso, los tratamientos, ¿sí? Y hablemos de prevención. Las infecciones intrahospitalarias jóvenes, el gran responsable, el personal de salud. Muy triste, pero cierto. No es culpa del de limpieza, no es que me lo dejó sucio la mesa donde está el ventilador, no. No, es culpa del mismo paciente, el que era diabético. El diabético tiene muchos factores de riesgo, pero que haya hecho su infección intrahospitalaria, el responsable número 1 es el personal de salud jóvenes, por la higiene de manos, la higiene de manos. Tenemos que tener la cabecera a 30, 45 grados para evitar el riesgo de aspiración. Mantener la higiene oral del paciente con agua bicarbonatada, hacerle el lavado correspondiente. Evitar intubación prolongada y promover la extubación temprana cuando sea posible. Profesora, le voy a quitar el tubo. ¿Por qué? Porque me han dicho, en la clase me dijeron extubación prolongada, pero todavía tienes un PAFI por el suelo, no lo puedes. Hay que ir con paciencia, ¿ya? Poco a poco. Realizar asepsia a todo el equipo respiratorio, ¿sí? Si yo estoy haciendo aspiración de secreciones, no lo voy a estar sin el adecuado aseo, le voy a aspirar la secreción del paciente que tiene Acinetobacter baumani
y ya, un ratito, una limpieza inadecuada y le pongo al otro. Estoy arrastrando los gérmenes, simplemente. Usar la profilaxis para trombosis venosa profunda a menos que haya contraindicación y para eso utilizamos la enoxaparina a 1 miligramo por kilo de peso. Y tenemos un casito para cerrar. Voluntario o voluntaria, y aparte que sea Karen. A ver, chicos, voluntarios. A ver, no se peleen, no se peleen. Entonces yo voy a designar aquí. ¿No hay ningún voluntario? ¿No hay? Pueden prender su audio con confianza, tranquilos. No, no se les va a juzgar. Vamos, chicos. ¿Ah? No hay. No hay, no hay. Margaret. Hola, Margaret. Buenas tardes, doctora. Hola, Margaret, un gusto. Margaret, si por favor nos puedes ayudar leyendo el casito clínico. Sí, ya. Edad, 72 años, sexo femenino y el motivo de ingreso fue por una fractura de cadera izquierda secundaria a una caída en casa. Antecedentes personales, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, EPOC leve, es fumadora, 20 paquetes año y estuvo hospitalizada por ITU hace un mes. En su evolución hospitalaria refieren que al quinto día de hospitalización la paciente presenta fiebre de 38.8, disnea progresiva, aumento de la frecuencia respiratoria en 26 y una saturación de oxígeno en 95 al aire ambiente. Tos con expectoración purulenta y estertores crepitantes en base pulmonar derecha. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, Margaret. Allí. ¿Qué te parece si vamos a pedir el apoyo de uno de tus compañeros también para que participe? ¿Bien? A ver, gracias, Margaret. Vamos a ir, a ver. Ajá. ¿Sí, Sara? ¿Puedes prender tu audio para participar? Olis. No entren en pánico escénico, por favor. Tranquilos. ¿No? A ver, un caballero. ¿Algún caballero que quiera participar? Gael. Hola, Gael, ¿cómo estás? Hola, Hola, Gael, ¿cómo estás? Adelante, acá estamos. Vamos a colocar para que puedas visualizar la pantalla. ¿Bien? Vamos a ver acá. ya. Listo. Continúa, por favor, Gael. Ya, en estudios complementarios, ya, en la radiografía de tórax se observó infiltrado alveolar no en lóbulo inferior derecho, en Ahorita aparece. laboratorio, Ahí está. ya. Continúa, Gael. Y en laboratorios leucocitos de 15.200, PCR 105 miligramos por litro, procalcitonina 2.3 nanogramos por mililitro, y en el AGA bueno, un PO2 de 78 milímetros de mercurio. Ujú. Y en la microbiología del tubo de secreción traqueal, bueno, está en proceso. Correcto, muy bien. Entonces, Gael, ¿cuál será el diagnóstico probable? Mm, Una neumonía intrahospitalaria. Una neumonía intrahospitalaria. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo? Pueden escribirlo. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Escriban sin temor, escriban, chicos. ¿Será cierto? Margaret, ¿y cuál es? Margaret, ¿estás de acuerdo con lo que dice Gael? Sí, Es ya, ok. ¿Y cuáles serán los factores de riesgo de la paciente? Karen también me dice, estoy de acuerdo, ok. ¿Cuáles serán los factores de riesgo de la paciente? A ver, ¿quién desea participar? Chicos, ¿Olis? ¿No? Rodrigo, ¿estás ahí? Chicos, Olis.
ver, creo que voy a llamar a todos. A ver, vamos a ver. A ver, por acá. Tu. A ver, quiero ver si alguien está escribiendo acá. Hola. Voy a pasar el forms de asistencia. Chicos, ¿están? Bien. Voluntario, voluntaria para que me diga, ok. Sí, Abigail, cuéntame, ¿cuáles serán los factores de riesgo de la paciente? Doctora, buenas tardes. Hola. Eh, Según el caso, la edad, el AITU que presentó también tenía diabetes mellitus, si no me equivoco, y creo que está hospitalizada. Correcto, ha estado hospitalizada, la han operado. Ok, muy bien, Entonces, eso también es un factor de riesgo para que pueda ser propensa a infecciones. muy bien. Abigail, ¿y qué tratamiento iniciarías antes de que llegue el cultivo? Si no me equivoco, creo que usted dijo que era piperacilina, es como más general. Muy bien, puedes dejar piperacilina tazobactam o un carbapenem, ¿correcto? Sí, porque pues vas a ayudar en este caso, de repente es una pseudomona, ¿no? En ambientes intrahospitalarios la situación es totalmente distinta a la que nosotros vemos en una NAC, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos con la siguiente, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ajá. Diagnóstico probable, muy bien, neumonía interhospitalaria, chicos. Factores de riesgo de la paciente, la edad avanzada, las comorbilidades, diabética, EPOC, hospitalización prolongada, 5 días. Y el tratamiento que iniciaríamos, muy bien. Mencionaste lo que es piperacilina, tazobactam o cefepime. Y podríamos agregarle otro fármaco, como por ejemplo la vancomicina, si es que está sospechando de un MARSA, de un estafilococo aureus resistente, ¿no? Meticilino resistente. No se olviden, tenemos que trabajar con el mapa microbiológico. Bien, le dejó pipetazo y mira, salió acá. Cultivo de secreción bronquial pseudomona, resistente a cefalosporinas de tercera generación, sensible a meropenem. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos con el mismo fármaco? ¿Hacemos una rotación de antibiótico? ¿Qué opinan, chicos? A ver, un voluntario para que me diga qué hacemos. ¿Lo dejamos así? ¿Le seguimos dando pipetazo o hago una rotación? ¿Lo cambio a meropenem? ¿Qué opina? Karen, ¿qué opinas? Karen, ¿qué opinas? ¿Le dejas con pipetazo o prefieres cambiarlo? ¿Qué te parece? ¿No? Gael, ¿qué harías? Gael, ¿está? Sí. Gael, ¿qué harías? ¿Le cambiarías de antibiótico o lo mantendrías el mismo? ¿Qué harías? Mm, ¿Qué harías? bueno, le cambié el antibiótico. ¿Le cambiarías de antibiótico? ¿A qué? Ah, mm, Herbert. ¿Dónde está Herbert? Hola Herbert, adelante. Prende tu audio. No está tampoco Herbert. Yanela. Sí, doctora. Hola Yanela. Yanela, cuéntame, ¿qué haríamos con el antibiótico? Tu compañera le había dejado pipetazo. ¿Lo mantenemos? ¿Lo quitamos? Podría cambiarse a meropenem. Podría cambiarse a meropenemia. Habría que ver la sensibilidad a pipetazo, ¿verdad? Habría que Sí. ver si es que, así es, le puedes cambiar a meropenem.
pero también hay que ver la sensibilidad, si es que es sensible o no a pipetazo. Si es resistente, habría que cambiarlo sí o sí, en este caso a un carbapenem. En este caso, meropenem endovenoso por 7 días. Acuérdense, jóvenes, que es importante el tratamiento por una semana. Muy bien. Entonces, vamos a ir con las conclusiones, jóvenes. En las conclusiones, el manejo de las SNAC es indispensable, el conocimiento médico básico. Tengo que saber que hay gérmenes típicos, hay gérmenes atípicos. Manejen el curso 65, que son son pocos criterios y está al acceso para que ustedes puedan buscar su puntaje y en base a ello puedan decidir, oye, sí, es un manejo ambulatorio o no. En este caso, lo dejo hospitalizado. El tratamiento de una NAC ambulatorio y hospitalizado está bien esquematizado, ya saben. Si es ambulatorio, le puedes dejar claritromicina, le puedes dejar acitromicina. Si hay factores de riesgo, una fluoroquinolona como, ¿cuál es la fluoroquinolona, Abigail, que vamos a dejar si es una NAC ambulatoria que vas a dejarle? ¿No? Levofloxacino. Y si el paciente ya está hospitalizado, acuérdate, le puedes poner su ceftriaxona más su acitromicina o más su claritromicina. El manejo de la neumonía intrahospitalaria y la asociada al ventilador es personalizado. Yo tengo que ver los factores de riesgo, tengo que ver también el cultivo, ¿no? ¿Qué salió en el cultivo? A veces tengo que hacer yo rotaciones porque le estoy dando un germen que salió resistente. Y siempre trabajemos con los mapas microbiológicos que tiene cada institución. Jóvenes, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Estos temas, Hola. sí, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. A mí me comentaron que mejor era dar vancomicina, pero antes de los exámenes, como en tratamiento empírico, puede ser ceftriaxona o usted comentó levofloxacina. Ya va a depender. Tratamiento empírico, pero ¿de neumonía adquirida en la comunidad o de neumonía intrahospitalaria? Aquí en la comunidad. Ah, no. En la adquirida en la comunidad, empezar con vancomicina, no es lo recomendable. En neumonía adquirida en la comunidad, el esquema, si es un manejo hospitalario o ambulatorio. Ambulatorio. Ah, si es ambulatorio, solamente ¿cómo le vas a dejar vancomicina si la vancomicina es endovenoso? No puede ser ambulatorio. Ambulatorio, por ejemplo, le puedes dejar acitromicina o le puedes dejar claritromicina. Si es una NAC con factores de riesgo, o sea, con comorbilidades, le dejarías en este caso una fluoroquinolona, una levofloxacina. Cuando ya está hospitalario, el tema es distinto. Hospitalario tienes que dejar una cefalosporina asociada a un macrólido, por ejemplo. Esa es una buena opción. Pero de arranque en una neumonía adquirida en la comunidad, el manejo ambulatorio con vancomicina, no, porque el vancomicina es endovenoso y se utiliza generalmente para estafilococo aureus y sobre todo resistente, si es que está asociado a un MARSA. Y eso sí sería que podríamos dejarlo en una intrahospitalaria. Bien, ya Okay. Listo. Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra? No, de nada, estamos para ayudarlos. ¿Alguna duda, pregunta? Correcto, jóvenes. Nada, agradecerles a cada uno de ustedes. Espero que haya sido importante para cada uno de ustedes y sobre todo hayan aprovechado estas perlitas. Ahí les he puesto algunas preguntas que han sido de NAMI de Step 1 para que lo puedan repasar. Doctora, también mi compañera Abigail tenía una pregunta, levantó la mano. Ah, sí, Aparte- Abigail, coméntame. Sí, doctora, quería preguntarle, hay medicamentos que son MRCA, o sea, ¿en qué tipo de neumonía se usa directamente? O sea, antes de que, cuando llega la consulta o a la emergencia, ¿cómo puedo saber si a la paciente le puedo dar un MRCA? Bien. Cuando llega el paciente, primero yo siempre digo, tienes que catalogar bien a tu paciente. ¿Es una NAC? Es una neumonía intrahospitalaria. Si es una NAC,
tú tienes que evaluar primero, ¿va a ser manejo ambulatorio o va a ser manejo intrahospitalario? Si es ambulatorio, tienes que dejar todo vía oral. Si es un manejo intrahospitalario, vas a utilizar endovenoso más vía oral. Si es un intrahospitalario, tienes que manejar de acuerdo al mapa microbiológico. Mi hospitalización es distinta al hospital Loaiza, al hospital Sabogal. Tenemos que manejar de acuerdo a las resistencias que yo tenga. Y siempre la guía no es para que exactamente de manera cuadriculada y así yo voy a seguir la guía, no. La guía es un parámetro de ayuda para que me diga, oye, eso es lo que yo te recomiendo, pero aterrízalo en donde tú estás. Entonces, decir que, por ejemplo, vas a recibir este tratamiento antibiótico sí o sí, no siempre se va a dar. Por ejemplo, tenemos pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad, particularmente, si no tiene factores de riesgo, yo que utilizo acitromicina o claritromicina, con los asmáticos me va muy bien, pero tengo que ver, como mencionaba anteriormente, que el tratamiento es de acuerdo al paciente. Igual hay antibióticos que yo le puedo dar, amoxicilina, por ejemplo, es una NAC sin alteraciones, sin complicaciones, pero es 3 veces al día. Y el paciente de repente trabaja y no va a guardar descanso médico y le tengo que dejar una medicina que solamente le voy a dar una vez al día como la acitromicina. En limpio y en cristiano. No es que necesariamente a este tipo de fármaco le voy a dar a este paciente porque me lo han sugerido, no. Manejamos por guías. La guía te da una pauta, pero tú tienes que ver la realidad del paciente. Por eso les he presentado qué nos dice la guía y qué es lo que yo les sugiero seguir a cada uno de ustedes. Por términos de accesibilidad, uno, por términos de costos y la realidad del Perú. Particularmente, por ejemplo, las fluoroquinolonas, yo las tengo muy reservadas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha TB y forma parte de esquemas personalizados que recibe un paciente MDR o XDR. Muy bien, jóvenes. Entonces, yo ahorita estoy por entrar al turno. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, espero que haya sido de ayuda y ya nos estamos volviendo a ver en alguna otra oportunidad. Un gran abrazo grande, sigan disfrutando de su feriado y qué bueno que hayan invertido esta hora para algo académico que te va a servir no solamente para un examen, no, sino para varios exámenes y sobre todo para tu formación como médico. Un gran abrazo, se les quiere, chao. Gracias. Muchas gracias, doctora Karen, por la increíble ponencia. Esperamos también poder contar con usted en una próxima. Chévere. Bye, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao. Vamos por finalizar la sesión de hoy.